Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, entonces, así mismo Gracias. como estuvo compartiendo la compañera, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de una organización, primero, la gerencia de recursos humanos, ¿verdad? ¿Qué vimos que hacía? Primero reclutaba, seleccionaba, diseñaba su cargo, ¿verdad? Y después, en la medida que va pasando el tiempo, debe sostener su estructura. Uno de los puntos a tener en cuenta es la evaluación de desempeño, ¿verdad? En la evaluación de desempeño, nosotros vamos a ver de que generalmente está mal vista la evaluación de desempeño porque se utiliza mal, ¿verdad? Generalmente se utiliza para decirte de que no lograste un nivel óptimo y que chao. Sin embargo, el análisis de desempeño, la evaluación de desempeño es una herramienta, ¿verdad? Para el análisis organizacional en donde yo como patrón lo que veo es cómo está mi empresa, cómo está el desempeño del activo más importante que son los recursos humanos. O sea, si Katy tiene que hacer 100 palanganas y no logra, ¿por qué Katy no lograste? Y puede ser porque Katy no sirve, puede ser porque Katy está pasando por un mal momento, sirve pero está mal, sirve pero tiene COVID, no sirve, no le interesa a la empresa, o puede ser que no ande su máquina, por eso no puede hacer bien la gestión, puede ser de que no hay materia prima, por eso no puede elaborar, puede ser que le cambiaron su ruta de cliente. O sea, yo tengo que saber por qué mi personal no llega al objetivo, ¿verdad? Al objetivo que nos planteamos en un principio. Entonces, la evaluación de desempeño es una función esencial. De una u otra manera se efectúa en una organización moderna. Es el proceso por el cual se estima el rendimiento global del empleado, ¿verdad? Es también la manera de proporcionar una descripción exacta y confiable de la manera en que el empleado lleva a cabo su labor en su puesto, ¿verdad? Para lograr este objetivo, el sistema debe ser válido, debe ser práctico, debe ser confiable, efectivo, aceptado y tiene que tener niveles de medición o estándares verificables, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo general de la evaluación de desempeño? A ver, Alan. Alan no tiene micrófono, profe. No tiene. ¿Y Jessica Sí, Romero? soy yo, profe. Sí. ¿Cuál es el objetivo general de la evaluación del desempeño? Es proporcionar una descripción exacta y confiable de la manera en que el empleado lleva a cabo su labor en su puesto. Para lograr este objetivo, el sistema debe ser válido, práctico, confiable, efectivo, aceptado y que tenga niveles de medición o estándares verificables. Muy bien. Ahí dice válido, práctico. ¿Cuándo es válido un sistema? Cuando yo puedo medir, eh, es objetivo la medición, ¿verdad? No así le hizo luego su socia luego la de recursos humanos, por supuesto que va a pasar y todos sabemos cuánto hay COI ese personal, ¿verdad? Entonces, un sistema es válido cuando es objetivo, es práctico, cuando es fácil de aplicar, no esa evaluación que ni el que hace no sabe cómo hacer, confiable, que yo sepa de que realmente va a arrojar científicamente el resultado, porque hay muchísimos métodos para hacer que son demostrables científicamente. Tiene que ser efectivo, aceptado, tiene que tener niveles de medición estándares verificables, ¿verdad? Muy bien, Jessica. A ver, Celeste, ¿cuáles son las ventajas de la evaluación de desempeño? Que Profe, leo ¿puedo por decir yo? ¿Quién pasó vos? Porque no te veo acá. Paola. Dale, Pau.
Las ventajas de la evaluación del desempeño son mejora del desempeño, políticas de compensación, decisiones de ubicación, necesidades de capacitación y desarrollo, planeación y desarrollo de la carrera profesional, imprecisión de la información del puesto, errores en el diseño del puesto, desafíos externos. Excelente. Entonces, así como la evaluación tiene sus ventajas, tiene sus desventajas también. Si yo sé que a mí me van a evaluar en el año, ¿qué es lo recomendable? Que se haga 2 veces al año. ¿Qué pasa? La gente ese último mes más se pone las pilas y hace todo bien. Entonces, cuando yo sé que voy a tener 2 veces al año, mejora el desempeño, que todo el mundo hace luego Gina bien para poder que salga bien su evaluación, ¿verdad? La política de compensación, ¿qué es la política de compensación? ¿Para qué se va a hacer? Si no me va a redituar en mejores salarios, no me sirve para que me baje la caña nomás. Eso no es el tema, ¿verdad? Tiene que saber, yo tengo que saber de que voy a tener un aumento y aunque sea un 100,000 y, ¿verdad? Y en otros casos tiene que tener un mayor aumento, ¿verdad? Bueno. Vamos a hablar un poquitito de las personas y su desempeño, ¿verdad? Los empleados que son dirigidos deben ser evaluados en su desempeño individual. Al evaluar su rendimiento se tiene que alentar, ¿verdad? Si es satisfactorio o bien emprender acciones correctivas si es inferior a lo estipulado. O sea que yo tengo que saber bien, ¿verdad? Que al final no es solo para bajarme la caña nomás, la evaluación de desempeño, ¿verdad? Tengo que saber de que si estoy bien me van a felicitar y me va a generar un aumento salarial. Y si está mal, me van a decir, bueno, Katy, ¿por qué no llega a tu meta? ¿Qué podemos hacer para ayudarte? Y me van a ayudar a lograr mis objetivos para llegar a mi meta, ¿verdad? Eso es lo ideal. ¿Está bien? Ahora, Hugo Delgado, ¿cuál es el papel de la gerencia de los recursos humanos en la evaluación de desempeño? Diseña el sistema de evaluación, implementa el sistema en todas las empresas, centraliza la evaluación, uniformiza el procedimiento de evaluación para cada tipo de empleo, evalúa a través de los jefes inmediatos superiores, colabora en la toma de decisiones una vez evaluados los empleos. Muy bien. Entonces, ¿qué vos entendés por centraliza la evaluación? Como su propio nombre dice, profe, centraliza la evaluación. ¿Cómo es centralizar la evaluación, por ejemplo? Wow, que yo no entiendo. Quiere que procure exportar ya ese, pero si vuelvo a hacer no me va a dar para eso ni lo. ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto, mamá? ¿Quién es su micrófono, chicos? Del aire mamá. Y de a poquito mamá color. Su micrófono, por favor. Y ponen en silencio. A ver quién es. Celeste, tu micrófono. Celeste. Lo siento. Evio. Bueno. Dale, entonces centralizar la evaluación, como dijo el compañero, es cuando viene de arriba para abajo, ¿verdad? Hay una norma, no está descentralizado. Descentralizado es que cada uno decide qué es lo que va a hacer. Sin embargo, aquí todos tenemos la misma evaluación, porque vamos a suponer, yo a Celeste le voy a medir con tal método y quizá a Andrea Gómez le voy a medir con otro. Y Andrea, si sale mal, va a decir, ay, claro, a mí no me tocó diferente, porque si a mí me tocaba el otro, yo iba a hacer bien. Entonces, ese es descentralizado. Yo lo que tengo que lograr es que sea centralizado, ¿verdad? Muy bien. Entonces,
Esta es el papel entonces de la gerencia de recursos humanos cuando hablamos de la evaluación de desempeño. Decime, Belén, ¿por qué el sistema de evaluación de desempeño tiene que ser estandarizado también? Buenas noches, profe. Porque permite prácticas de evaluación iguales para todos los tipos de empleados. Está estandarizando, es muy útil y confiable. Y el empleado se debe enterar de los estándares de evaluación antes de esta y no después de ella. Excelente. Entonces tiene que ser estándar. Tiene que ser el mismo para todos, ¿ok? Muy bien. ¿Cuáles son los elementos comunes para la evaluación de desempeño? A ver un poquito, ¿quién me va a ayudar acá? Damaris. Sí, profe. ¿Cuáles son los elementos? Elementos comunes para la evaluación de desempeño. Estándares de desempeño, menciones de desempeño, aparición de elementos subjetivos en el calificador. Muy bien. ¿Qué significa aparición de elementos subjetivos calificador? ¿Qué voy a entender por ello? Tiene que ser estándar, tiene que ser medible y tiene que tener elementos subjetivos también. Por ejemplo, en la entrevista de desempeño, generalmente, ¿qué pasa? El jefe dice, no tengo química con esta persona, no quiero más trabajar con esta persona, o no confío en esta persona. ¿Y por qué? Y de onda nomás, no tengo pruebas. Entonces, ahí hablamos de elementos subjetivos que le califican también cualitativamente, pero el estándar y la medición le califican cuantitativamente a ese empleado. ¿Ok? ¿Qué son los estándares de desempeño, Daniela? Son los parámetros que permiten mediciones más objetivas. Para ser efectivos deben guardar relación con los resultados que se desean en cada puesto. Se desprenden de la descripción de puestos. Muy bien. Entonces, parámetros que permiten que nuestras mediciones sean más objetivas. Esa es la clave cuando hablamos de evaluación de desempeño. ¿Qué son las mediciones de desempeño? A ver, ¿quién me va a ayudar acá para su punto de participación? Efraín. Yo, profe, 10 puntos. Dale, ¿quién sos? Celeste. Dale, Celeste. Mediciones del desempeño. Son los sistemas de calificación de cada labor. Estas mediciones pueden ser objetivas o subjetivas. Las observaciones de desempeño pueden llevarse a cabo en forma directa o indirecta. Excelente. Gracias, niña. Cuando hablamos de mediciones objetivas de desempeño, ¿qué queremos decir? Resultan verificables por otras personas. O sea, yo soy gerente de marketing y quiero entrar a ver cuánto vendió Jessica Romero, pero también su propio jefe, su jefe de línea, su jefe directo, el gerente general, el gerente comercial, también puede verificar. Segundo, cuando hablamos de mediciones objetivas, hablamos del índole cuantitativo. ¿Qué significa cuantitativo? El producto terminado siempre es un número. O sea, a ver, Karina Espínola, ¿cuánta palangana produciste? 80 y tenías que hacer 100. ¿Por qué no hiciste? O de las 100 que tenías que hacer, 5 te salieron defectuosas. ¿Por qué te salieron defectuosas? Falta de atención o falta de capacitación, de idoneidad, o la materia prima que usaste no era la mejor, ¿verdad? Tasas de ahorro de materiales, cantidad vendida en términos financieros, ¿verdad? Ahí ya hablamos de la meta que un vendedor pueda tener.
Y las mediciones subjetivas del desempeño que dijimos recién son calificaciones no verificables que pueden considerarse opiniones del evaluador. Por ejemplo, yo puedo decir, Celeste es súper desacuada porque yo dije quién va a leer y ella ya automáticamente dijo yo voy a leer. Entonces, esa es mi percepción. Y a lo mejor acá está Fátima Arevalo, que también es desacuada, pero bueno, no alzó nomás su mano por hoy nomás. Entonces, no es verificable porque yo, Katy, nomás pienso eso. Sin embargo, el evaluador va a decir, qué creativo que es Hugo Delgado. Sin embargo, David Barbosa, nada que ver. ¿Por qué? Porque a mí me gusta más lo que hace Hugo que lo que hace David. O la iniciativa, el don de mando, ¿verdad? Entonces, todas estas mediciones pueden conducir a distorsiones de la calificación. Por eso que hay que procurar evitar, ¿verdad? Porque es subjetivo, pues. Después el evaluado va a decir, no, sabémoslo, así lo dice el jefe, así lo el tema, ¿verdad? A la chica le pone todo bien, los varones mal, o al revés, así que ya es ahora a veces, ¿verdad? ¿Cuáles son los aspectos que generan distorsiones de la calificación de desempeño? A ver, Hugo. Sí, profe. Perjuicio personales, efecto de acontecimientos recientes, tendencia a la medición central, efecto de halo o aureola, interferencia de razones subconscientes. Muy bien. Entonces, todas estas son las distorsiones en esa calificación cualitativa. ¿Cómo podemos reducir las posibilidades de estas distorsiones? Fátima Arevalo. Te leo, profe. Dale. Capacitación de los evaluadores, retroalimentación del sistema implementado, selección adecuada de técnicas de evaluación idóneas. Exactamente. Entonces, recién estuvimos diciendo cómo reducir las posibilidades de la distorsión de la calificación. Primero, capacitarle a los evaluadores, que no sean tan subjetivos, sino que sean objetivos. Segundo, una retroalimentación del sistema implementado, o sea, ver realmente este sistema que estamos usando nos sirve o no nos sirve, ¿verdad? Y seleccionar técnicas de evaluación idóneas y sobre todo actualizadas, dinámicas, que les ponga más onda, ¿verdad? A todo lo que hacemos. Entonces, cada rato esto evolucionan, surgen nuevas que son espectaculares. ¿Cuáles son los pasos de la capacitación de los evaluadores de desempeño? Liliana Jiménez. Pasos de la capacitación de los evaluadores del desempeño. Explicar la fuente de distorsión, explicar la importancia de la evaluación del desempeño, resaltar la necesidad de imparcialidad y objetividad, ejercitar a los evaluadores antes de aplicar el sistema de evaluación. Muy bien. ¿Cuáles son los métodos o técnicas de evaluación basados en el desempeño durante el pasado? A ver, Liz Ortigosa, ¿qué podemos citar? Ya sé, hijo, pero la otra... Buenas. ¿Cómo estás? Escala de puntuación, lista de verificación, selección forzada, registro de acontecimientos críticos, escalas de calificación conductual, verificación de campo, estimación de conocimiento y habilidades, métodos de evaluación en grupos, establecimiento de categorías, distribución forzada, distribución de puntos, comparación por pareja. No sé si se me escucha bien, profe, porque yo estoy ya por la calle. Sí, te escuchamos bien, muy bien. Entonces, estos son los métodos, las técnicas que nosotros tenemos a disposición, ¿verdad? Vamos a ir viendo algunos. El método de escalas de puntuación o de escalas gráficas. Aquí este es un método que es el más utilizado, el más divulgado, ¿verdad? Se evalúa el desempeño mediante factores de evaluación que previamente son definidos y graduados, ¿verdad? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas
de las escalas de puntuación o las escalas gráficas. A ver, no sé, a ver quién todavía no habló. Jesús Alfonso. Ambas debo leer, profe, perdón, Sí, las sí. ventajas y las desventajas. Sí, sí. Sí, ok. Las ventajas. En primer lugar, brinda a los evaluadores un instrumento un instrumento de evaluación de fácil comprensión y de aplicación sencilla. Posibilita una visión integradora y resumida de los factores de evaluación, es decir, de las características de desempeño más destacadas por la empresa y la situación de cada empleado ante ellas. Exige poco trabajo al evaluador en el registro de la evaluación, ya que lo simplifica enormemente. Y sus desventajas son, en primer lugar, no permite mucha flexibilidad al evaluador. En consecuencia, debe ajustarse al instrumento y no es a las características del evaluado. Está sujeto a distorsiones e interferencias personales de los evaluadores. Cada persona percibe e interpreta las situaciones según su campo psicológico. Tiende a rutinizar y generalizar los resultados de las evaluaciones. Requiere procedimientos matemáticos y estadísticos para corregir las desviaciones y la influencia personal de los evaluadores y tiende a presentar resultados tolerantes o exigentes para todos los subordinados. Muy bien. Entonces aquí tenemos presente las ventajas y las desventajas. Ustedes me van a decir, profe, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál es? Y yo no les puedo decir porque realmente depende, ¿verdad? De lo que cada empresa se dedica, cómo maneja su personal. Entonces, es realmente según lo que a ustedes mejor les parezca, ¿verdad? Acá tenemos un ejemplo de una escala de puntuación, ¿verdad? Acá tenemos las instrucciones del evaluador, se pone el nombre, todos los datos de dónde y estos son los indicadores, ¿verdad? Yo le voy a calificar por su confiabilidad y tengo estos criterios: inaceptable, pobre, aceptable, bueno, excelente, ¿verdad? Todo esto le va a generar un puntaje. Según ese puntaje, yo le voy a aumentar su salario o le voy a promover a un ascenso o le voy a despedir también, ¿verdad? Todo puede ser, o le voy a amonestar, ¿verdad? Luego tenemos el método de lista de verificación o frases descritas, ¿verdad? En este método el evaluador señala las frases que le caracterizan el desempeño, ¿verdad? Y aquellos signos, tanto el positivo, ¿verdad? Sí, o que muestran lo opuesto en su desempeño, ¿verdad? Un ejemplo, aquí tenemos el ejemplo. Este es un ejemplo, por ejemplo. Valga la redundancia, ¿verdad? Se queda horas extras si se le pide, mantiene aseado su lugar de trabajo, suele ayudar a las personas que lo necesitan. Bueno, a ver un poquitito el método de selección forzada. ¿Quién me va a decir acá? Nidia Torres. Este método fue desarrollado por un equipo de técnicos estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial para escoger los oficiales de las Fuerzas Armadas de su país que debían ser ascendidos. Consiste en evaluar el desempeño de los individuos mediante frases descriptivas de sus alternativas de tipos de desempeño individual. En cada bloque o conjunto compuesto de 2, 4 o más frases, el evaluador debe elegir por fuerza solo una o dos, las que más se apliquen al desempeño del empleado evaluado. Se pueden componer de frases así: 2 positivos y 2 negativas, eligiendo la más que se ajusta y la que menos se ajusta al desempeño del empleado. O bien se forman 4 frases positivas y se eligen las que más se ajustan al desempeño. Las frases no se escogen al azar, sino mediante procedimientos estadísticos adecuados a los criterios de la empresa.
Yo le estoy hablando a usted, había sido ustedes no me escuchaban nada. ¿Verdad? A mí se me escuchó, profe. A vos sí, pero yo hace rato, después de cada diapositiva, hago mi explicación. No me digas que hace rato que no me escuchan. Claro que sí, profe, te escuchamos. Ah, Escuchamos, bueno. profe. Y Qué te escuchamos, suerte. profe. Ay, me quedo tranquila porque vi mi micrófono ahí apagado. Bueno, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de esta selección forzada, Yanina Almada? Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien. Ventaja y desventaja del método de selección forzada. Ventajas. Proporciona resultados confiables y exactos de influencias subjetivas y personales porque elimina el efecto de halo o generalización. Su aplicación es sencilla y no requiere preparación previa de los evaluadores. Desventajas. Su elaboración e implementación son complejas, pues exigen una planeación muy cuidadosa y demorada. Es un método comparativo y discriminatorio. Presenta resultados globales, distingue solo los empleados buenos, medios e insuficientes, sin dar mayor información. Cuando se utiliza para el desarrollo de un recursos humanos, requiere información complementaria acerca de las necesidades de capacitación, potenciales de desarrollo, etc. Deja al evaluador sin ninguna noción del resultado de la evaluación con respecto a sus subordinados. Muy bien, entonces son las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. ¿Cuál es un método un ejemplo de método de selección forzada? Aquí le tenemos, aprende con rapidez o trabaja con desempeño, su trabajo es preciso y confiable, constituye un buen ejemplo, con frecuencia llega tarde, se ausenta con frecuencia. Entonces, sí o sí me obliga a mí a marcar y si son malos negativos, vamos perdiendo puntos, ¿verdad? Luego tenemos el método de incidentes críticos, ¿verdad? O acontecimientos notables. A ver, Yanina Cabrera. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, usted es un método sencillo de evaluación del desempeño creado y desarrollado por los especialistas de las Fuerzas Armadas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Este método se basa en el hecho de que en el comportamiento humano existen ciertas características extremas capaces de conducir a resultados positivos, éxito o negativos, fracaso. En consecuencia, el método no se preocupa por las características normales. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo de los incidentes críticos, ¿verdad? Aquí aparece el control de riesgo y prevención y aquí queda marcada, por ejemplo, la fecha, lo que realizó, ¿verdad? Son incidentes críticos, ¿está bien? Luego tenemos el método de investigación de campo o la verificación de campo. Rebeca Fretes. ¿No está Rebeca? Paola, aquí. Acá estoy, profe. ¿Cómo estás? Bien, ¿en qué te puedo ayudar, profe? Aquí el método de investigación de campo. Bueno, profe. Método de investigación de campo o verificación de campo. Es un método desarrollando con base en entrevistas de un especialista en evaluación con el superior inmediato, mediante las cuales se evalúa el desempeño de sus
buscando la causa, los orígenes y los motivos de tal desempeño, mediante el análisis de hechos y situaciones. Es un método de evaluación más amplio que permite, además de emitir un diagnóstico del desempeño del empleado, planear junto con el superior inmediato su desarrollo en el cargo y en la organización. La evaluación del desempeño la realiza el superior, jefe, con asesoría de un especialista staff. En la evaluación del desempeño, el especialista va a cada una de las secciones para entrevistar a los jefes sobre el desempeño de sus respectivos subordinados. Muy bien, hasta ahí. Hasta ahí nomás. Entonces, cuando hablamos del especialista, hablamos del asesor, del consultor, ¿verdad? Entonces, esta evaluación de desempeño la realiza el jefe, pero ¿quién le asesora a esa persona que nosotros contratamos? Puede ser de recursos humanos o puede ser una empresa tercerizada, ¿verdad? Tenemos casi menos de un minuto si se corta. Vamos a continuar la próxima clase con los siguientes métodos, ¿verdad? Para ir conociendo cada uno sus características. Ya tienen sus tareas habilitadas, ¿verdad? Entonces nos vamos a ver el próximo miércoles. Voy al